Hoy vamos a hacer un curso de evangelismo. El punto 3 era cómo evangelizaba Cristo que no propiciaba conversiones falsas por obras de justicia propia. El primer subpunto era Jesucristo evangelizaba haciendo un llamado general pero condicional, presentando condiciones. Y el segundo subpunto era que él era honesto, o sea, decía el costo que iba a tener para todas aquellas personas que lo siguieran. Entonces, el primer subpunto, llamado general pero condicional. Segundo subpunto, honestidad en el costo del discipulado. En estos versículos se ve cómo Jesús llamaba a todo el mundo, pero ponía condiciones. Entonces, leímos frases como, si alguno tiene sed, o sea, yo lo llamo a todos, pero la condición es que tenga sed. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El que no siente que está trabajado y cargado, no es para él el llamado. El que a mí viene nunca tendrá hambre, o sea que había que tener hambre, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. O sea que si vos ibas a Jesús, es como que yo te dijera, todos los que sean adictos al sexo que vengan a Cristo. Ahora vamos a sacar la foto de lo que fue esa reunión y la vamos a poner en las redes sociales. ¿Quién quiere salir en la foto? Así era el llamado de Cristo. Estaba Jesús, o Juan el Bautista, para no irnos de tema. Estaba ahí en el río bautizando, o estaba Jesús predicando. Y vos te ponías ahí alrededor a escuchar. Pasaba tu maestro de la sinagoga de tu infancia. Pasaba tu pariente, pasaba tu familiar. Y te decía, si vos sos judío, si vos sos de la colectividad, si vos hiciste toda la escuela en la sinagoga, ¿qué haces? ¿Qué sed podés tener vos? Si tenés las túnicas, tenés los rollitos colgados en los rulitos, los rollitos de Torá, si tenés todas las ropas, si cumplís todos los rituales, ¿qué sed de justicia vos podés tener? Entonces vos estabas con Jesús y vos estabas confesando públicamente que eras un adicto. En ese momento, estar con Jesús y que alguien te viera era el paralelo a hoy de poner una foto en las redes sociales en donde vos salís en la convención de alcohólicos o de adictos o de pecadores o de... Estabas reconociendo, fíjense, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. O sea, vos estabas con Jesús, estabas reconociendo que había estado en tinieblas. Entonces pasaba tu abuelo, tu tío, decía, si vos sos judío, ¿qué haces ahí? O sea, estás reconociendo tinieblas, hambre, sed, cargados, cansados. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vos estabas con Jesús, estabas reconociendo que estabas muerto. ¿Qué te iba a decir tu papá judío? Hijo, ¿dónde fuiste? ¿Por qué estabas con el que dice que los sanos no tienen necesidad de médico? Yo he venido para estar con los enfermos. ¿Por qué estabas con el que dice, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, quebrantados de corazón, presos? ¿Por qué estabas con ese? Eso era lo que le decían a un judío en la reunión familiar cuando lo habían visto en las redes sociales con Jesús. Esa es la forma de predicar el evangelio de Jesús. Entonces, anda pensando cómo vas a ir diagramando tu charla mate de por medio, que si vos lo haces distinto, no estás predicando el evangelio como predicaba Jesús. Entonces, el problema no lo va a tener conmigo. El problema lo va a tener cuando vos tengas que rendirle cuentas a Dios y Dios te pregunte, ¿por qué no evangelizaste como yo enseñé? Porque encima son un montón de versículos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vos agarrás y le decís a la persona, ¿vos querés seguir con tu vida? ¿Vos querés que Jesucristo mejore tu vida? Porque acá dice, si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. O sea, vas a tener que olvidarte de todo lo que vos querés, de todo lo que vos amás. Vas a tener que tomar tu cruz y seguirlo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vas a tener que reconocer que estás muerto. Imagínate una persona que es evangelizada, entre comillas, entra en la iglesia, empieza a venir, pasan meses, pasan años, no sabe que estaba muerto. La mayoría de las personas que están en las iglesias no saben que el problema que tienen es la muerte espiritual. Que si yo voy hoy, domingo a la mañana, entrevisto a 10 personas de cada iglesia y le pregunto, ¿vos sabías que de lo que Jesucristo te vino a salvar es del problema de muerte espiritual que vos tenías, de la separación de Dios? ¿Vos sabías que el problema más grave que vos tenés es que tu naturaleza es pecaminosa y los leones no entran en los jardines de infantes? O sea, los pecadores no entran en el reino de los cielos. Por más que los leones le prometan a la maestra que no se van a comer a ningún niño, la maestra igual no los mete en la salita, porque el problema que tiene el león no es la falta de promesas de que no se va a comer ningún niño, sino la naturaleza que tiene. Entonces, por más que vos le digas a Dios que vos ahora sos bueno, Dios te dice, sí, pero el problema es tu naturaleza. Así no pecaras más hoy, el resto de tu vida no pecaras más, no entrás al cielo porque vos no entrás al cielo porque dejás de hacer pecados. Vos entrás al cielo porque tenés la naturaleza de Cristo, porque el único que entra al cielo es Cristo. Si yo entrevistaría a personas y le explicaría eso,
10 personas por cada una de las 10 iglesias, 100 personas. ¿Cuántas creen ustedes que me dirían que eso ya lo sabían? Porque se supone que se han sido evangelizadas. Evangelizar es decir eso. Y sin embargo la mayoría sabemos que nos respondería que no lo sabían. O que por lo menos el evangelio que les fue predicado no tuvo el foco en ese punto. Y yo de lo que quiero hablar hoy es de que el foco tiene que estar en ese punto. Quizá alguien está pensando, me va a decir, no, el foco de la evangelización tiene que estar en Cristo. Es lo mismo. Porque si el foco de la evangelización es Cristo, ¿qué dice Pablo? Cristo crucificado. ¿Y por qué está crucificado Cristo? Pues tenía ganas, porque esa era la forma que a él le gustaba de divertirse día a día. ¿O será por los pecados? O sea, Cristo crucificado es la otra cara de la moneda de nosotros crucificados. Cristo crucificado es muerte. ¿La muerte de quién? Nuestra. La que nosotros nos merecíamos. Pero no es que cuando Cristo fue crucificado, entonces ahora nosotros no nos merecemos más la muerte. No. Cristo fue crucificado para mostrarnos el camino que nosotros tenemos que seguir para estar con Él. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nos está mostrando el camino. Entonces cuando vos evangelizás a la persona, le decís, es por acá, es por el camino de Cristo. Así como Cristo murió, vos tenés que morir. Curso de evangelismo intensivo en 5 minutos. Ahora desarrollémoslo. Hay un versículo que dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Integra en esa frase la regeneración soberana de Dios, o sea que Dios elige y regenera a los que Él quiere cuando Él quiere, pero a la misma vez integra la responsabilidad del hombre. Porque viste, la eterna discusión es, ¿yo soy salvo porque Dios me elige y me regenera, o yo soy salvo porque yo decido entregarle mi corazón a Jesucristo? Y este versículo dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. O sea que Jesucristo, para evangelizar personas, tenía que depender de lo que el Padre le hubiera dado. Él no podía elegir. No es que Jesucristo iba caminando y decía, ay, mira, esa señora, cara de sufrimiento que tiene, me da una compasión, yo la voy a salvar. Total, soy Cristo, ¿no? No podía. Porque Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero pregunto, ¿los que van a Jesús van porque el Padre se los da o porque ellos vienen? Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y después dice, y al que a mí viene. O sea que las personas van. ¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados. Los que tienen sed. Los que tienen hambre, los que están dispuestos a tomar la cruz, los que reconocen que están muertos. Van, las personas van. Esa es su responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué van? Porque el Padre se los dio. Entonces hay un orden cronológico, lógico. Las personas no pueden ir si el Padre no se las ha dado. Pero si el Padre se las ha dado, las personas tienen que ir. Yo tuve algo que ver en estas criaturas que están acá sentadas. Pero yo no nací. Al contrario, yo las vi nacer. Yo no respiré. Yo no me esforcé por aprenderme a caminar. Yo no hice fuerza ahí en el canal de parto. Yo no nací. Ellas lo hicieron. Ellas no lo recuerdan, pero nosotros lo sabemos. El esfuerzo que tuvieron que hacer para salir de ahí adentro. Ellos vinieron a nosotros porque el Padre lo dio. ¿Entienden cómo funciona? Ellas son las que tuvieron que reconocer que estaban adentro y querían pasar afuera. Pero yo tuve algo que ver, aunque yo no fui el que hice todo lo que ellas hicieron. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque es el ejemplo que da Cristo cuando habla con Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tenés que entrar en la panza de tu madre, espiritual, y nacer de nuevo. Vos tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo hago? Ah, no depende de vos. Y claro, lo mismo que ellas. Ellas tuvieron que nacer, pero no dependió de ellas. Pero cuando llegó el momento, ellas lo tuvieron que hacer. Como yo acabo de explicar, la integración entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. Y así es como nosotros debemos predicar el Evangelio. Eso no significa que vos tenés que decirle a la persona, mirá, te estoy predicando el Evangelio, pero no depende de vos. Jesús nunca dijo eso. Bueno, a Nicodemo sí se lo dijo, pero era Nicodemo. Cuando se pone muy dura la cosa y cuando es un fariseo muy reacio, ahí sí decíselo. Porque el fariseo justamente necesita que le balanceen para el lado de la soberanía de Dios en la salvación. Porque él está asentado sobre la responsabilidad del hombre. El fariseo es a unos que confiaban en sí mismo para ser justos, o sea, para ser salvos. Entonces, en ese caso sí podés. Viste que lo que yo digo siempre, Jesús a Nicodemo lo baraja de entrada. Hola, maestro, sabemos que has venido del cielo porque nadie puede hacer las cosas que vos haces si no viniera desde arriba. Si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, decirle buenas noches por lo menos. O sea, directamente Jesús avanzó 10 oraciones en la charla.
Ni lo saludó. ¿Por qué? Porque Nicodemo necesitaba eso. Él venía con un desbalance terrible. Yo soy salvo por mis propias obras de justicia. Jesús asume que Nicodemo le va a decir, che, Jesús, yo tengo mi religión basada sobre el hecho de que yo soy un buen tipo. Soy un religioso. Me gustaría que me lo confirmes. Vine a buscar tu confirmación. Toda esa parte de la charla, Jesús se la saltea, porque ya sabe. Un fariseo que te viene a ver a Jesús de noche. ¿Qué tenés que ser muy inteligente para ver a qué habrá venido? Ya sabe a qué vino. Y Jesús le dice, no le dice, se lo saltea, asume de qué va a ir la charla. Y le dice, mirá, le dice, tenés que nacer de nuevo. O sea, ya le contesta, no hace todo el recorrido que quería hacer Nicodemo. Nicodemo empieza, sabemos que has venido del cielo, tenés que nacer de nuevo. Esa es la respuesta que vos viniste a buscar. ¿Cómo hago? No depende de vos. Al fariseo sí se lo decís. Porque si no va a empezar la discusión. Pero Señor, yo todos esos mandamientos ya los hice con el otro Nicodemo. Porque el otro también era un Nicodemo. El joven rico era un líder religioso, ¿sí? También era un Nicodemo. Yo todos esos mandamientos ya los hice. Entonces Jesús, para no andar alargando tanta la charla, va al hueso. Ahora, la realidad es que la mayoría de los que se te van a sentar en la mesa vos son menos que Nicodemo. Y vienen del evangelio centrado en el hombre. Porque todas las personas están infectadas por eso. Todas las personas conocen un evangelio antropocéntrico. Hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros nos exponemos a predicarle a alguien, no nos estamos exponiendo a predicarle a alguien que está vacío. ¿Sí? No es un marciano que acaba de aterrizar en la tierra, que no tiene cultura, no conoce nada, nunca fue católico, nunca fue evangélico de la prosperidad o del evangelio centrado en el hombre, nunca vivió en una cultura que está totalmente centrada en el hombre. No, al contrario. Entonces tenés que agarrar a la persona y el evangelio tenés que empezar predicándoselo al revés de toda la mentalidad que esa persona tiene armada. Porque toda la mentalidad de la persona, así no haya sido nunca católica ni arminiana, ni está centrada en sí misma. El sistema del mundo y la propia naturaleza que nosotros tenemos es egocéntrica. Y el evangelio es la crucifixión de uno mismo. Vamos a predicar el evangelio así de entrada. Llegó la persona, se sentó en tu mesa, preparaste el mate. Primera pregunta, ¿cómo te llevas con el infierno? Sería una buena pregunta para empezar. ¿Cómo te llevas con el infierno? No, y ahí es donde no quiero estar. Y sí, yo tampoco. Pero vos sabías que la gente que arde en el infierno glorifica a Dios. ¿Vos sabías que el infierno es el lugar que Dios creó? Hermanos, anoten esta frase. Nosotros no predicamos el cielo, predicamos el reino. No el cielo, sino el reino. Si vos predicás el cielo, estás haciendo una predicación incompleta. Porque el cielo es el lugar del reino. El cielo es el ámbito de un reino. Si vos predicás el cielo, estás predicando confusión. Porque estás predicando algo que está incompleto. El cielo no es un lugar vacío. El cielo es un lugar donde se lleva a cabo un reino. Con un rey, con una voluntad, con una naturaleza, con una persona. ¿Saben qué predicamos muchas veces los cristianos? Predicamos las playas de Brasil. Predicamos un cabaret. Un lugar a donde vos podés ir y todo está centrado en vos. Un lugar que está hecho pensando en que el fin sos vos. Un lugar en donde todo va a ser para tu bienestar. Y el cielo es exactamente lo contrario. Es todo eso, pero aplicado a Dios. El cielo sería más o menos como cuando en la obra de teatro de la escuela a vos te tocaba ser árbol. Si vos tenés un entendimiento bíblico y te dicen que en el cielo vos vas a ser árbol, o sea, ya es un privilegio. Porque desde el infierno también glorificarías a Dios. Y la verdad que yo prefiero ser árbol en el infierno que árbol en el cielo que leña en el infierno. ¿Por qué digo esto? Por supuesto que en el cielo vamos a tener la plenitud del bienestar, porque estamos en la presencia de Dios. Pero es por Dios, no por nosotros. Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo, de una manera chocante, pero es para que se grabe el conocimiento en la cabeza, apuntan a que ustedes, cuando prediquen el evangelio, estén bien encaminados. Y no centren el evangelio en la persona. Centren el evangelio en Dios. No prediquen el evangelio apelando al egocentrismo de la persona. ¿Estás mal? ¿No sos feliz? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Eso no significa que el pecador tiene mucho valor, que es lo que nos enseñaron toda la vida. Porque entonces tendríamos que decir que cuando un pecador se va al infierno, en el cielo lloran. Yo no me lo imagino a Dios llorando. Sí puede llorar en el sentido del amor, de la bondad, pero para Dios está primero Dios y su santidad. Por eso la gente se va al infierno. ¿Dios siente tristeza? ¿Cómo hacemos para balancear eso con todos los que murieron en el Mar Rojo? O que Dios mandó a los israelitas a matar a hombres, mujeres y niños y Saúl no le obedeció. Y tenían que matar a los niños también, ¿Por qué está hoy Israel como está? ¿Por qué está el problema hoy con la franja de Gaza? Porque no mataron a los filisteos cuando lo tenían que matar. Y ahí están los filisteos dando batalla. Si hubieran barrido hombres, mujeres y niños como Dios lo mandó, hoy no tendrían la guerra que tienen. Porque la franja de Gaza hoy son los filisteos. Es difícil predicar el evangelio correcto. Porque ¿quién te va a querer escuchar cuando vos predicas algo que no está centrado en el hombre? Ese es el costo del evangelio. Es el punto 2. O sea, mejor dicho, al subpunto 2
del punto 3. El subpunto 1 del punto 3 era que Jesús hacía un llamado general, pero condicional. El subpunto 2 era que Jesús era honesto en el costo del discipulado. Él era honesto y directo al decirle que la salvación no había llegado a ser de todos los que decían ser sus seguidores, sino solamente de los que llegaban a mostrar ciertas evidencias. O sea, Jesús decía eso. Los que han sido salvos no son todos los que dicen haber sido salvos, sino los que muestran ciertas evidencias relacionadas con el costo de ser mi discípulo. Él dijo que seguirle no era fácil. Él dijo que seguirle no era algo superficial, no era un agregado a tu vida. No era seguir con tu vida y agregarle algo. Él dijo que seguirlo implicaba una renuncia total, una sumisión radical y en la mayoría de los casos, sufrimiento. Hay pasajes en la Biblia en donde los traductores de la Biblia quisieron vestir diferente la idea de que nosotros, los verdaderos cristianos en Cristo, somos esclavos de Cristo. Se traduce como seguidores, discípulos. Y él explica por qué la palabra correcta para un seguidor de Cristo es un esclavo de Cristo. O sea, un esclavo, una persona que no es dueña de su voluntad ni de su vida. Nosotros, la salvación consiste en dejar de ser esclavos del pecado para convertirte en esclavo de Cristo. No es un paso de la esclavitud a la libertad, es un cambio de amo. Ahí tienen otra idea para predicar el evangelio. ¿Vos estarías dispuesto a cambiar de amo? Porque si vos predicás que Jesucristo quiere abrirte las puertas de la esclavitud para irte a una de las playas de Brasil, ese no es el evangelio. Por eso no predicamos cielo, predicamos reino. Porque cielo no implica autoridad, reino sí. Cielo no implica esclavitud, si se lo entiende como generalmente se lo entiende. Pero si cielo se lo entiende como el lugar donde hay un reino, eso sí implica esclavitud, implica autoridad, implica no autonomía, implica sometimiento. Eternamente, nosotros hemos predicado que las personas necesitan salvarse para no ir al infierno. Yo creo que esa no es la manera más conveniente de predicar. O por supuesto que yo he predicado así toda la vida, Nadie se va a sentir que lo estoy acusando. Yo creo que esa no es la manera más conveniente de predicar. No digo que sea teológicamente incorrecto. Lo que digo es que no es conveniente porque estamos fallando en el punto 4 de los distintivos que yo estoy proponiendo. Yo en el punto 4 de los distintivos propongo que tenemos que llevar adelante una obra de la manera apropiada en la sociedad que nos toca vivir. Entonces, si vos vivís en una sociedad hedonista, egocéntrica, y vos predicás el cielo, ¿cómo te imaginás que lo va a interpretar esa sociedad? Una sociedad hedonista interpreta el cielo como azúcar para su hedonismo. Hedonismo es una persona que está totalmente centrada en sí misma y que busca solamente el placer a costa de lo que sea y no le importa otra cosa que el placer. O sea, no tiene principios. Entonces, si algo le va a dar placer, no existe el mal y el bien. Mide todo por el placer que le puede dar. Eso es hedonismo. Nosotros vivimos en una sociedad hedonista. Yo le decía ayer a los chiquititos, ¿alguna vez te sentiste tentado a no parar de comer comida saludable, hacer ejercicio y leer un libro? ¿Alguna vez le pediste perdón a tu mamá porque no hiciste lo que tenías que hacer porque estuviste todo el día haciendo ejercicio, comiendo comida saludable y leyendo un libro? Nuestra naturaleza es una naturaleza egocéntrica, hedonista, porque el origen del pecado, ¿cuál es? Me importa tan poco Dios que estoy dispuesto a hacer exactamente lo que Él me dijo que yo no haga. La naturaleza del pecado es rebelión contra Dios. ¿Pero por qué rebelión contra Dios? ¿Cuál es la otra cara de la moneda de la rebelión? Fidelidad a mí mismo. ¿El antónimo de rebelión cuál es? No soy fiel a vos, soy rebelde contra vos. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Soy rebelde contra Dios porque soy fiel a mí mismo. Mi naturaleza quiere el lugar de Dios, porque esa es la esencia del pecado. Satanás quiso el lugar de Dios. ¿Qué le insufló a Eva? Podés tener el lugar de Dios. Dios ha dicho. ¿Y qué pasa con lo que vos decís? Dios dijo que no coma. ¿Y qué pasa con lo que vos decís? ¿Qué opinás vos del fruto? Adán tendría que haber contestado. No importa lo que yo opino. Si Dios dijo, Dios dijo. Pero Adán no dijo eso porque no estaba en el lugar que tenía que estar. Y Eva no lo dijo porque no era la que tenía que hablar, porque no era su función. Paréntesis, por eso la mujer tiene que estar abajo del ala del hombre, porque Dios no le dio la función de hablar, le dio otra función. Muy importante, pero no la de hablar. La función de liderar Dios se la dio al hombre. Si el hombre hubiera ocupado su función, el ser humano no cayó porque la mujer lo hizo caer. La raza humana cayó porque el hombre no estaba en el lugar que tenía que estar. Lo mismo que pasó hoy. Cuando el hombre ocupa el lugar, todos los avivamientos que existieron reales fueron avivamientos
que fueron en base a la palabra de Dios. ¿Qué significa en base a la palabra de Dios? Que los hombres se acercaron a la palabra de Dios y la palabra de Dios hizo que los hombres tomaran el lugar que tenían que tomar. Al lado de esos hombres había mujeres que los siguieron, que los apoyaron, por supuesto. Pero el liderazgo lo lleva el hombre, no la mujer. Cuando la mujer toma el liderazgo, la raza humana cae. Porque la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos, no liderando en la congregación. No estoy diciendo que es menos importante, estoy diciendo que tiene funciones distintas. La esencia del pecado es que el hombre no le dijo a Satanás lo que le tenía que decir porque no estaba en el lugar que tenía que estar, protegiendo a su mujer y no dejándola que ande hablando con víboras. El segundo punto era, el primer subpunto era el llamado general para todo el público presente. El segundo es que Jesús era honesto al hablarle a las personas del costo de seguirlo. Para los que ya levantaron la mano y hace una semana que lo vienen siguiendo a Jesús. Los que ya se autodenominan seguidores de Cristo. Señor, en el punto 1 yo estuve ahí cuando vos hablaste en general. Pero el punto 2 es para los que esa noche, después de tu prédica, decidimos seguirte. Muchos se fueron a dormir a su casa y siguieron con su vida. Yo me quedé. Y hace una semana que voy caminando atrás tuyo. Entonces, este es el segundo sermón de Jesús, para esos que lo siguieron. Les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por ahora son unos seguidores que hace una semana que los vengo arrastrando. Vamos a ver si permanecen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces tenéis que hacer la voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Mucho fruto, hacer lo que yo digo, guardar mis mandamientos, hacer la voluntad de mi Padre, permanecer en mi palabra. Fíjense esta, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Vuelve a hablar de la permanencia, vuelve a hablar de la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. De cierto os digo que no os conozco. ¿Con quién está hablando? Las 10 vírgenes. Estaban todas metidas en la casa esperando al novio. Todas estaban esperando al novio. De cierto os digo que no os conozco. Algunas las conocía, otras no las conocía. Eran esperadoras falsas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el redil. Un redil es un corral que se alquila a la noche para que los pastores se vayan a su casa a dormir. Entonces vienen todos los pastores del campo. Hay un tipo que alquila el corral a los pastores para que tengan donde dejar las ovejas esa noche. Ese es el redil. Entonces los pastores van viniendo y van metiendo todas las ovejas juntas. Todas. La de este pastor, la del otro pastor, la del otro pastor, todas dentro del redil. ¿Sí? Se van a su casa. A la mañana se levantan, llegan al redil, pagan el alquiler de esa noche de estacionamiento de ovejas y tienen que sacar la oveja y están todas mezcladas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Empieza a hablar. Y las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y salen por la puertita solo las que son de ese pastor. Porque las otras no reconocen la voz de ese pastor. Entonces se quedan. Siguen ahí como que te ignoran, ¿viste? Lo ignoran. Salen solo las que conocen la voz del pastor. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Por eso decía de la prueba del tiempo, porque la permanencia implica sí o sí el tiempo. Si alguno viene a mí no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Permanencia del tiempo, costo familiar, soledad, habladurías, críticas, malos momentos familiares, relaciones rotas, relaciones dañadas. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vamos a hablar de posesiones. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él no estaba haciendo lo posible para que viniera más gente. Él estaba haciendo lo posible para que el camino fuera bien angosto y la puerta fuera bien estrecha. Que literalmente, si no está Dios con los dos pies empujándote en la cola, vos no entras. Entrad por la puerta estrecha, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesucristo dijo, ¿ustedes me quieren seguir? Miren que las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Estas frases de Jesús destruyen el evangelio barato del decisionismo superficial y muestran que la fe que salva produce autonegación, sacrificio y muerte, es decir, arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es la única evidencia válida de salvación. Bien, ¿cómo bajamos esto a nuestra evangelización diaria? Punto 1 del punto 4. ¿Cómo se predica el evangelio? El evangelio se predica haciendo triaje. Yo la semana pasada dije, nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos una parte de la función en el triaje. El triaje, por supuesto que lo hace Dios, pero nosotros tenemos una parte, porque como ustedes saben, es colaborativo.
Dios hace una parte, nosotros hacemos la parte que Dios nos asigna a nosotros. ¿Qué es lo que es triaje? Escuchen, por favor. El término triaje es un neologismo, una palabra nueva, 200 años, 300 años, que proviene de la palabra francesa trier, que se define como escoger, separar o clasificar. Desde que este término comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas, persiste como concepto de clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes. Clasificación de los pacientes según el tipo y gravedad de su dolencia o lesión. Unos pasan, otros quedan. En agricultura diríamos trillar, quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. La palabra triaje tiene la misma etimología, la misma raíz que la palabra trillar. Predicar el evangelio es quebrantar la mies. Es lo que hacía Jesucristo, zarandear. Pero ¿saben qué? La palabra correcta es quebrantar. ¿Es lo que hacía Jesús? O sea, cuando Jesús le tiraba todas esas frases a las personas, era para separar. Porque entraban a escuchar y entraban a decir, pero espérate, ¿tengo que dejar a mi padre y a mi madre? Sí, pero ¿no puedo ir a cobrar la herencia primero? Sígueme, le dijo Jesús a uno. Y ese le dijo, Señor, déjame que entierre primero a mi padre y a mi madre. O sea, espérate que se mueran, que yo cobre la herencia y con la guita de la herencia vengo y te sigo. Y Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Jesús hacía triaje. ¿Por qué nosotros no? Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para reprobación. Predicar el problema del pecado es el método para hacer triaje o clasificación. El triaje ya lo hizo Dios en la eternidad pasada. Dios agarró un librito y anotó nombrecitos. ¿Sí? Estos nombrecitos que están acá anotados son los que Él eligió para salvación. Acá hay un montón de nombrecitos que no fueron incluidos acá. Esos son los que Dios eligió pasivamente para reprobación. O sea, no es que los eligió, sino que no los eligió para salvación. Los dejó pasar. Entonces hay un triaje que ya está hecho. Y yo no sé si ese fulano o fulana que está sentado en mi mesa está acá o está acá. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tengo dos opciones. Yo puedo asumir que esa persona a la que le estoy predicando el evangelio está acá. Y hay personas que te lo refacilitan. Porque vos la mirás y decís, este no puede ser salvo, no. Este tiene que estar acá, obviamente. Si es un desastre. No se lo merece. Eso es lo que dijo Jonás. Señora, Nínive. Nínive no puede ser salva, Señor. Es la cuna de la aberración. Jonás asumió que Nínive estaba acá. Y Dios le dijo, anda. Entonces vos asumís, opción 1, asumís que la persona está acá, en los réprobos. No puede ser salvo nunca. Resulta que después, ese que vos dijiste que era un réprobo, Jesús lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vos decís, Señor, pero ayer estaba violando a un nenito, hoy lo están crucificando por eso, y vos le decís, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le dice, Jonás, ¿no te dije que fueras a Nínive? Y se convirtió en Nínive. Y Jonás dice, viste, yo por eso no quería ir a Nínive, porque yo sabía cómo vos sos, que vos los ibas a salvar. Y yo no acepto a los dioses que salvan violadores de niños, que podrían ser mis hijas. Esa es la historia de Jonás, hermano. Jonás no quería ir a Nínive porque no quería conocer una faceta de Dios, porque él se veía muy puro. Y Dios lo que le enseñó es que si él no iba a Nínive, es porque él se creía mejor que Nínive. Porque Dios me tiene que salvar a mí, pero no a Nínive. Y Dios le demostró a Jonás que él era tan ninivita como los ninivitas. No podemos asumir que están acá. No podemos asumir que nadie está acá. Porque puede ser que está crucificado al lado de Jesús y Jesús le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Nosotros nunca podemos elegir que una persona es réproba. ¿Por qué no podemos elegir que una persona es réproba? No tener la información. Todas las personas son potenciales elegidos. Nosotros no elegimos a quién predicar. Nosotros le predicamos a todos. Llamado general. Nosotros le predicamos a todos. Pregunta es esta. ¿Cómo nosotros, porque acá tenemos que Dios ya eligió, ya hizo triaje. ¿Y nosotros cómo hacemos triaje? Predicando el pecado. La definición bíblica de triaje. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se acuerdan que definimos hace un rato que el pecado era rebelión contra Dios? ¿Qué es lo contrario al pecado? Si el pecado es rebelión contra Dios, obediencia. ¿Pero una obediencia fariseica sería lo contrario? No. Entonces, ¿qué tipo de obediencia? Está bien obediencia, pero ¿qué tipo de obediencia? Obediencia basada en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo.
Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 3. Tienen celo de Dios, obediencia, pero no en base a ciencia. ¿Y qué es ciencia? Conocimiento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es conocimiento en la Biblia? Conocimiento íntimo, relación personal. Es intimidad. Conoció el hombre a su mujer. Fueron una sola carne. Ser una sola carne con Dios. Tener la naturaleza de Cristo en nosotros. Ergo, haber sido regenerados. Entonces, ¿qué es lo contrario a pecado? Lo contrario a pecado es conocimiento que se traduce en obediencia. O sea, obediencia en base a ciencia. Israel dice, tienen obediencia, está hablando Pablo del pueblo de Israel, son obedientes, tienen celo. ¿Celo qué significa? Que se preocupan mucho por agradar a Dios, pero no en base a conocimiento. No hacen, la acusación de Jesús en Juan 7, en Mateo 7 es, hacen de todo, pero no hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No los conozco, ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. Como yo no los conozco, obviamente ustedes no me conocen a mí. Como no me conocen, no saben cuál es mi voluntad. Entonces, ¿qué hacen? Un montón de cosas, pero que no son mi voluntad. Son las que ustedes quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo contrario a pecado? Obediencia en base a conocimiento. El conocimiento de Dios es, en primera instancia, producto de la elección. Nadie conoce a Dios por propia decisión, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y si yo soy el que decido conocer a Dios, yo que soy carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces si yo que soy carne, decido hacerme cristiano, voy a ser un cristiano en la carne. O sea, uno que cuando llegue al cielo le va a poder decir a Dios, yo en mi carne hice todo esto, y Dios me va a responder, no te conozco. Porque si vos querés que yo te conozca, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Nicodemo es, Señor, yo conozco. El joven rico es, yo ya obedecí los mandamientos. Y Jesús le dice, está bien, vos sos carne. Vos en tu carne lo intentaste y en tu carne lo hiciste. Pero tenés que nacer de nuevo porque te falta la parte espiritual. El Espíritu es el que da vida. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo contrario al pecado no es obediencia en base a conocimiento. Porque si lo contrario al pecado fuera solamente obediencia, Mateo 7, 20 y 21 no tendría que existir. Si los que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, obedecieron. Romanos 10, yo doy testimonio de que mis hermanos judíos de Mateo capítulo 7, que dicen celosamente, Señor, nosotros te servimos, echamos fuera demonios, profetizamos, visitamos a las viudas, etc., tienen celo, pero no en base a ciencia. Si la obediencia fuera lo contrario al pecado, lo que pasa es que, hermano, que tenemos que entender esto, la palabra obediencia no significa hacer cosas buenas. La palabra obediencia significa hacer la voluntad de Dios. Entonces, si entendemos bien la definición de la palabra obediencia, no hace falta que agreguemos la palabra conocimiento, porque si obediencia es hacer la voluntad de Dios, eso implica conocer a Dios. Fíjense, la definición de pecado, ¿cuál es? Rebelión contra Dios. Entonces, lo contrario a pecado es obediencia a Dios. Para eso hay que conocerlo. Yo no puedo obedecer a alguien que no conozco, porque termino el relé regalando un gato de peluche a una mujer que odia a los gatos. ¿Se acuerdan mi ejemplo? ¿Sí? Eso es celo, pero no en base a ciencia. Triaje, la parte que nos toca a nosotros. Eso es lo que estoy tratando de hablar. Pero le predicamos a todos haciendo triaje como hacía Jesús. ¿Cómo hacemos triaje? ¿Cómo hacemos clasificación? ¿Cómo achicamos los agujeritos del colador? Predicando el pecado. Pero quiero que entiendan esto, hermano. Volvemos a la mesa de nuestra casa, en donde estamos sentados con esa persona a la que tenemos intenciones de evangelizar. ¿Cómo vos predicás como Jesús? Vos, para hablar de pecado, usá a Cristo como el ejemplo de santidad. Habla de pecado utilizando el parámetro de justicia que es Cristo. Habla de Dios encarnándose. Habla de Dios viviendo una vida perfecta. Habla de Dios muriendo una muerte sustitutiva. Habla de Dios resucitando. Y habla de Dios exaltado, siendo rey a la diestra de Dios. Habla de Cristo. Y habla eso de Cristo. Habla de que Dios se encarnó, de que vivió una vida perfecta, de que murió una muerte sustitutiva, y explica qué es lo que es sustitutiva. Y cuando expliques lo que es sustitutiva, no digas, Dios te ama tanto que murió por vos y Él sufrió el dolor de los clavos y de los latigazos por vos porque vos sos valioso para Dios. No, eso no es la muerte sustitutiva. La muerte sustitutiva es que Dios te odia tanto, no al pecado, sino al pecador, porque la ira de Dios no la descarga sobre el pecado. El pecado no va al infierno, va el pecador al infierno. Dios odia tanto al pecador que cómo será de grande al odio que el único que podía
aplacar la ira de Dios era su propio Hijo Jesucristo. Eso es muerte sustitutiva. No es que vos tenés mucho valor, entonces Dios estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Eso es explicarlo de una manera equivocada, aunque sea verdad conceptualmente. Habla de que Jesucristo resucitó. ¿Y qué es lo que significa que Jesucristo resucitó? Que Dios aceptó el pago de Jesucristo por la muerte de los pecados. Si no, no lo hubiera resucitado. Y habla de que ahora es el Rey. ¿Y sabe qué significa que es el Rey? No significa que tiene un lugar de privilegio para darte todas las bendiciones que vos quieras. Significa que tiene un lugar de privilegio para exigir de vos la sumisión y la obediencia, para exigir la muerte al yo. Entonces, cuando vos predicaste a ese Jesucristo, le decís, ¿sabés cuál es el problema? Que todo esto habla de esto, tuyo. Porque por tu pecado, Dios se tuvo que hacer hombre. Por tu pecado, Él vivió una vida impecable que vos no tenés. Por tu pecado, Él tuvo que morir. Por tu pecado, Él resucitó. Por tu pecado, Él ahora exige sumisión. Bien, esa persona que te está escuchando va a reaccionar a esa predicación y esta es la condenación. Acá está hablando de personas que son condenadas, que reaccionan para condenación. Que la luz, ¿cuál es la luz? Lo que acabo de explicar. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es el que vino al mundo? Está escrito ahí, Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres son la persona a la que vos le estás predicando. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa persona, la que va a ser condenada, la que está sentada en la mesa de tu casa, está reaccionando a esto y se está ofendiendo y te está diciendo, pero vos me estás hablando de mis pecados. Sí, pero yo no soy una mala persona. Sos horrible. ¿Cómo será de horrible que el único que podía salvarte era Jesucristo? No, pero yo no le hago mal a nadie. Entonces sos igual que Jesús. O sea que al cielo Dios va a estar ahí y va a decir, pase Cristo y pase Mauro. O sea, vos te estás poniendo a la altura de Cristo. Tenés la misma naturaleza que Cristo. Sos igual. Cuando Dios, ahí en Mateo 4, que algún día lo vamos a estudiar, bajó una voz del cielo y se escuchó. Este es mi Hijo amado y fulano, en los cuales los dos tengo complacencia. ¿Eso dijo la voz de Dios? No, dijo Cristo. Nomás Cristo. Vos no llegás porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado de Adán, por un pecado entró la muerte en todos, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso le tiene que decir a la persona. Entonces la persona va a reaccionar. Y su reacción, un evangelio bien predicado, la persona reacciona de dos maneras. O se cae de rodillas o te boxea. Pero vos tenés tu información. Ahí vos tenés tu información. Eso es lo que vos estabas buscando. ¿Hiciste triaje o no hiciste triaje? Vos te vas a dormir tranquilo. Ya tenés tu información. Con el ojo morado. Pero estás llevando en vos los sufrimientos de Cristo. Están siendo completados en vos los sufrimientos de Cristo. Pero es bíblico. Esa es la forma de llevar los sufrimientos. Cuando Pablo dice, estaba preso, estoy feliz porque estoy completando en mí los sufrimientos de Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que a Cristo lo crucifican y ese es el principio de los dolores. Después los dolores de Cristo en la cruz continúan con nosotros. No porque nosotros tengamos que morir sustitutivamente por nadie. Pero cuando Cristo dice, ustedes son mi iglesia, son el cuerpo, ¿para qué te crees que Jesús dice que nosotros somos su cuerpo? ¿Para ir a tomar sol? Para seguir sufriendo nosotros como cuerpo lo mismo que Él sufrió en su propio cuerpo. Por eso es válido irte a dormir con el ojo morado. Termino con esto. ¿Cómo hacemos triaje nosotros? Predicando el pecado a través de Cristo. Porque vos para predicar el pecado, la predicación del pecado consiste en parar enfrente de la persona un espejo. El espejo es Cristo. Entonces vos predicás el pecado haciendo uso de Cristo. Le decís, tu problema es este. Y le pone un espejo enfrente. Entonces la persona, ¿qué va a ver? Se va a ver a sí misma. El espejo es Cristo. Y va a ver, ¿viste? Cuando éramos chiquitos que nos ponían esos dibujos que eran el mismo dibujo, pero uno tenía diferencia y vos tenías que encontrar las 10 diferencias. Y empieza. Ahora, si tu dibujo no está claro, la persona no encuentra diferencia. Porque la falsa religión, ¿qué es lo que hace? Diluir la imagen de Cristo y hacer un Cristo más parecido a las personas. Y el triaje consiste en hacer un Cristo real, que obviamente no va a ser ni parecido a las personas. Da un ejemplo de que un día él le acompañó al doctor, pero si el doctor empieza diciéndole las malas noticias. Tiene cáncer, pero está este tratamiento, está este remedio. Ahora, si te dice, mire, le presento un remedio, pero no sé si lo voy a tomar, no me lo tomo en serio, porque no sé si lo necesito. Eso es predicar el evangelio sin pecado. O sea, muy lindo el evangelio, pero yo ¿para qué lo quiero? Así nosotros hacemos triaje. ¿Qué es lo que es el evangelio? La definición es, el evangelio es la buena noticia de que por Cristo tenemos la posibilidad de salvación del pecado, de la condenación, de Dios. Ahí un predicador antiguo decía que de lo que Dios nos salva es de Él mismo. El evangelio es la buena noticia de que por Cristo
Se nos abre una posibilidad de salvación de la ira de Dios por el pecado. La mayor parte del problema de la gente a la que queremos predicar, cuando ya vienen a religiosados, no es que tienen errores doctrinales solamente. El problema mayor está en los faltantes doctrinales que tienen. No es que solamente tenía el problema de tener ideas que estaban equivocadas, que no eran bíblicas, sino que tenía el problema de que había un montón de cosas que no sabía. Y es muy grave, y vos tenés que cubrir esos agujeros vacíos. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que por Cristo tenemos la posibilidad de salvación. Ahora, el Evangelio es la buena noticia de que por Cristo tenemos la posibilidad de salvación del pecado. ¿Te das cuenta? El problema está en el faltante de las dos últimas palabras, el pecado. Vos sacaste el pecado y es el doctor diciéndole que se haga un tratamiento. No le dice para qué, no le da el diagnóstico. Entonces la señora se va a su casa y dice, ¿qué amable el doctor? No, mamá, tenés cáncer. Ah, pero eso no me dijo el doctor. Pero como no te lo dijo, vos estás feliz de la vida. Feliz, y por si te llegaras a sentir mal mañana, que te duele un poquito la cabeza, tenías una receta del doctor. Entonces yo ya soy cristiano, estoy feliz de la vida. Los cristianos andan felices de la vida. Yo no entiendo cómo pueden andar felices de la vida. Yo no puedo ser feliz. Yo mientras esté en este cuerpo, yo todos los días tengo que arrodillarme, orar y leer la Biblia. Porque yo sé que si no lo hago, el pecado empieza a tomar posesión en mí. Intento usar los medios de gracia, porque si no me voy al tacho. Yo no puedo estar contento conmigo mismo mientras estoy en este cuerpo. No puedo, es una lucha continua. La vida cristiana es un vaivén entre la felicidad y la tristeza, porque es una lucha. Es la naturaleza de Cristo adentro de esto. ¿Cómo hacemos triaje cuando predicamos? Habla de pecado, a través de Cristo. Habla de pecado. Cristo el Santo. Volviendo al tema, vieron que el versículo que leímos recién en Juan 3, 19 al 21, decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, miren, sentimiento, esto es sentimiento, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto, no tiene problema el tipo, que sea manifiesto. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Cómo predicás el Evangelio? Vos hablas de pecado y vas viendo. Vos vas hablando y vas tanteando el semblante, el lenguaje corporal de la otra persona. Vas tirando de a poquito. Vos sabés que Cristo es Dios y se encarnó. Y ahí le lees Juan 1, el verbo, ¿sí? Hebreos 1 también. ¿Y por qué crees que Dios se encarnó y vivió una vida sin pecado? Claro, pues si hubiera tenido pecado, después muere, la muerte no sirve, porque está muriendo un tipo con pecado, tenía que morir uno perfecto para poder pagar por el imperfecto. ¿Y quién sería el imperfecto? Y todo lo vas llevando. ¿A dónde lo vas llevando? A que se encuentre con su propio pecado. La persona va a ir reaccionando. Si es de los que en el triaje que Dios hizo está en el librito, la reacción de la persona empieza a ser, como dice acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, si empieza a aborrecer la luz con la que vos lo estás alumbrando, va a empezar a reaccionar y te va a empezar a decir, se va a ir por acá, se va a ir por allá, autojustificar o cambiar de tema. Que la típica hoy en día es no hablar, cambiar de tema. Pero si es una persona en la que Dios ya está trabajando porque está en el librito, entonces esa persona, vos vas a notar que Dios está trabajando en ella porque ya hay una carga de dolor por su pecado. Ahí es donde vos tenés que estar atento. Entonces le empezás a acercar la palabra pecado, ¿a quién? A la persona. Ya no hablamos del pecado de los otros. Entonces ahí la persona, ¿qué va a hacer? Tiene dos opciones, esta o esta. Y eso es lo que vos tenés que mirar. Y ahí es Juan 3:19. Los que aborrecen la luz se escabullen porque no quiere que le prendan el reflector. No quiere que les acerquen el espejo. Los que Dios ya viene trabajando en ellos empiezan a hacer así y te empiezan a ver a vos como un canal de transmisión de esa verdad. Y ellos quieren venir a la verdad porque Dios ya estuvo trabajando en ellos. Entonces vos ahí haces triaje. No siempre significa que la persona no está escrita en el libro de los elegidos. Puede significar que todavía no es el tiempo de esa persona. Y como vos eso no lo sabés, entonces vos tenés que seguir haciendo el intento de predicar el evangelio a esa persona hasta en el lecho de muerte tuyo o de esa persona, de continuo. Cada vez que haya posibilidad, lo vamos a intentar. Si no hay disponibilidad de ello, bueno, nosotros nos quedamos ahí al pendiente, como se dice. Nunca sabemos, porque nunca le vamos a decir a Dios, Dios, yo a Nínive no voy, porque nos va a tragar un pez. Dios es el que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros, como no sabemos, le predicamos a todos hasta el final. No a todos una vez, a todos siempre.
hasta el final. Y fíjense que la Biblia también dice que muchos de los que están adentro en realidad no están. Por eso también le seguimos predicando a todos hasta el final. Y eso es un punto que vamos a ver después también al final. ¿Cómo hacemos triaje adentro de la iglesia? Mateo 22:16 dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. En la NBI dice: no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Estamos en un punto en el que el punto 4 es cómo nosotros bajamos el cómo evangelizaba Jesús a nuestros días. Nosotros primero tenemos que entender que es bíblico, que Dios quiere que nosotros evangelicemos haciendo triaje, achicando los agujeritos del colador al hablar de pecado. Tenemos pasajes bíblicos que nos muestran que Jesús evangelizaba haciendo triaje. Nosotros hemos sido enseñados a evangelizar con amor. Eso es un error, es una mentira de una doctrina equivocada. Cristo ama a todos, que hay distintos tipos del amor de Dios, y es cierto. El amor de la gracia común es uno, pero el amor específico por el cual Dios murió por los elegidos es otro. No es el mismo amor. O sea, hay un amor que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Y ese es el amor de la gracia común. Entonces, el tipo que es un asesino de adolescentes disfruta el mismo sol que Jesucristo disfrutó cuando estaba en la tierra. Eso es gracia común. Y eso es una forma en la que Dios muestra su amor. Pero el que no es elegido y se va a quemar en el infierno, no disfruta del mismo tipo de amor que Dios, que el que Jesucristo murió por él. Pero fíjense lo que habían detectado los fariseos. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, están hablando de ellos. O sea, vos no compraste nuestro buzón, le están diciendo. Sabemos que vos sos un tipo distinto. Miren, hermano, lo que nos enseña este versículo. Porque vos no comprás el personaje que yo vendo. Lo que dice este pasaje es que no compres el personaje. Porque a mí Dios no me manda a asumir cristianismo. A mí Dios me manda a predicar la verdad. Si yo asumiera que vos sos cristiano, que vos sos salvo, que vos sos regenerado, yo sería soberbio. Y si vos pretendés que yo lo asuma, vos serías soberbio. Yo no puedo tener la soberbia de atribuirme el saber si vos sos o no sos regenerado. La Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son los frutos? Los frutos es el carácter de Cristo permaneciendo en la persona. ¿Cuántos versículos leímos en la primera parte que decía, si ustedes permanecen? Y aquel versículo de Santiago 1 es, los que salieron de nosotros fue solamente para revelar que nunca habían estado con nosotros, no tenían la naturaleza de Cristo, no eran parte de nosotros. Entonces, por su fruto lo conoceréis, no significa que viene un hermano y dice muestras de ser cristiano y vos lo asumís como cristiano. Que es duro lo que estás diciendo, pero si es lo que está diciendo acá el versículo. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y en la NBI dice, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Jesús no leía a las personas por sus apariencias. Por lo tanto, vos no prediques el evangelio siendo correspondiente a lo que la persona te vende. El evangelio no se adapta a lo que la persona te dice. El evangelio es uno. Es Jesucristo. Se predican esas 5 cosas que están ahí atrás. Dios encarnado, Dios impecable, Dios sustitutivo, Dios resucitado, Dios exaltado. Vos le predicás eso a Nicodemo y a la mujer con el flujo de sangre. Vos le predicás eso a tu vecino, el mundano, y a tu suegro, el pastor. Vos le predicás eso al padre del compañerito de la escuela de tu hijo y a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos. Pero mi esposa me tiene que predicar ese evangelio a mí. Si ella cambia el evangelio, lo diluye o lo particiona, porque cree que yo no lo necesito porque yo soy el que predica acá los domingos, no me está amando. Seguí sometiendo a la persona al evangelio hasta el último día de su vida. El que permanezca, ese es mi discípulo. Necesitamos el evangelio siéndonos predicados todos los días. ¿Por qué? Porque el evangelio es Cristo perfecto muriendo por los imperfectos. Mientras seas imperfecto necesitas el evangelio, porque esa imperfección necesita ser continuamente recordada para llevarte a los pies de Cristo, porque la naturaleza tuya y mía, la naturaleza humana, es tapar la imperfección con obras de justicia propia. Entonces, cuando vos continuamente predicás el evangelio, te lo autopredicás, se lo predicás a tu familia, continuamente le estás poniendo el espejo, le estás diciendo, mira, como Cristo tenés que ser, mira, como Cristo tenés que ser, mira, como Cristo tenés que ser. Entonces, toda obra de justicia propia que la persona va alcanzando diariamente por la propia inercia de su crecimiento espiritual, lo cual es perfecto, es bárbaro que pase. O sea, yo no tengo duda de que ustedes todos están creciendo en santidad cada día.
Algunos más, otros menos. Unos arrancaron más de atrás, otros arrancaron un poquito más adelante. Unos les está costando más, otros les está costando menos. Pero todos ustedes están creciendo en santidad, en parecerse a Cristo todos los días. Bueno, te voy a decir una cosa, no alcanza. Por eso necesitas, vos y yo, el Evangelio todos los días. Porque siempre el crecimiento espiritual que cada uno de ustedes y yo estamos teniendo atenta en contra de nosotros. Porque vos leíste la Biblia, te compraste un libro, y entonces mejoraste, creciste en santificación, te pareces más a Cristo. Entonces ahí, como está el diablito dentro tuyo, ¿viste? Entonces, ¿qué necesitas? De vuelta a Cristo enfrente tuyo, para que te diga, sí, muy bien, pero no alcanza. Entonces vos, cuando vivís en esa dinámica, vos querés crecer porque querés agradar a Cristo, vos querés crecer porque el amor de Cristo te constriñe, te arrastra a querer agradarle y glorificarle, y vas perdiendo el querer agradarle para ganarte algo, porque siempre sabes que todo lo tenés. En Cristo estás completo, vas al cielo seguro, no necesitas hacer ninguna buena obra, pero es por Cristo. Pero por eso mismo vos querés glorificarlo y querés crecer. Vos dejaste de vivir enfrentado al Evangelio diariamente y tenés el fracaso en cuestión de horas asegurado. El Evangelio es para empezar, para seguir y para terminar. El Evangelio es la exposición máxima de la sabiduría de Dios. El Evangelio no existía. Dios lo inventó. Él dijo, yo me quiero revelar al máximo de lo que me puedan conocer. Entonces inventó una humanidad, inventó una providencia o el decreto, inventó la posibilidad de la caída y como consecuencia de la humanidad, en esa sabiduría infinita de Dios que se le llama el decreto de Dios, permitió el ingreso del pecado para posteriormente poder revelarse en la máxima revelación de amor que es darse a él mismo. Todos los dioses de la mitología griega, ninguno se da a sí mismo, todos reclaman adoración. Él es el único Dios que, siendo el verdadero Dios, es distinto a todos porque se hace hombre y muere a mano de su propia creación. Esa es la forma de revelar el amor máximo de Dios. Ese es el Evangelio. Si no hay Evangelio, no hay revelación. Exponerte al Evangelio todos los días es exponerte a la revelación, porque la revelación máxima de Dios es el Evangelio. No hay ninguna otra doctrina. Todas las otras doctrinas son para entender mejor el Evangelio. Hermano, pero yo soy nuevo, yo no soy muy rápido, yo no tengo muchos estudios. Vos concentrate en el Evangelio. El Evangelio es sencillo y es para todos. Lee el Evangelio, comprate libros del Evangelio. Todos los versículos que leas, aplicalos al Evangelio. Todas las doctrinas que estudies, aplicalas al Evangelio. Con tu mujer habla del Evangelio, con tu marido habla del Evangelio, con tu hijo habla del Evangelio, con los compañeros de tu hijo habla del Evangelio. Predicarle a todo el mundo el Evangelio, viví para el Evangelio. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en la NBI dice, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Jesús sabía, nosotros no. Nosotros no asumimos, por eso predicamos. Nosotros no asumimos elección ni reprobación. Por eso predicamos el Evangelio. Nosotros no asumimos la elección o la reprobación de nuestro cónyuge. Nosotros no asumimos la elección o la reprobación de nosotros mismos. Hermano, está mal lo que estás diciendo. Si yo digo que yo no asumo mi propia salvación, me salta el hueso, Romanos capítulo 8, que dice que el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio, nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Cómo estoy diciendo que yo no asumo mi propia salvación, que soy salvo, cuando Romanos 8 me dice que el Espíritu Santo me da testimonio? Yo te voy a explicar esa aparente contradicción. El Espíritu Santo te da testimonio cuando vos te aplicás el Evangelio, cuando vos vivís en el Evangelio. Cuando vos dejaste de vivir en el Evangelio, cuando vos te dejaste de aplicar el Evangelio, es el Espíritu Santo dándote testimonio que no sos salvo. El testimonio del Espíritu Santo de que vos sos salvo es que te mantiene en el Evangelio. ¿Qué significa que te mantiene en el Evangelio? Te lo predicás, se lo predicás a otros y te lo aplicás. Aplicarse el Evangelio es vivir crucificado, es vivir triste, mal, apesadumbrado. Y a la misma vez vivir feliz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es muerte y resurrección. Entonces vivís muerto. Claro, y eso duele. Todos los días el clavito entra un poquito más. Todos los días crucificás la carne. Todos los días reconocés que sos una basura. Todos los días pecás. Cuando vos creas que no has pecado, es porque no te estás exponiendo lo suficiente. Cuando creas que has llegado a un nivel más o menos bueno de santidad, lo único que eso significa es que no te estás exponiendo suficiente a Cristo. Pues nunca llegamos a un nivel bueno de santidad. No existe un nivel bueno de santidad. La madurez cristiana no consiste en ser bastante poco pecador. Consiste en ser bastante consciente de lo pecador que soy. La madurez cristiana es todo lo que yo sé de mí mismo
desde el punto de vista de Cristo. O sea, cuanto más maduro sos, más pecador te sentís, más débil te ves. Por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme está al borde de caer. Porque una persona que se expone todo el tiempo al Evangelio, se está mirando todo el tiempo en el espejo de Jesús. Entonces sabe que le falta un montón. Entonces se cuida, no cree estar firme, no cree estar firme. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es la seguridad de salvación. ¿Cómo nos da testimonio? Porque nos mantiene sumergidos en el Evangelio. Jesucristo hacía triaje porque Él sabía. Nosotros, con mayor razón, tenemos que hacer triaje. Porque nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son. Ni siquiera sabemos si nosotros somos elegidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Muchos vienen y preguntan, es una de las preguntas más comunes en la consejería pastoral. Pastor, ¿cómo sé si yo soy salvo? Fácil. Fácil. Es la pregunta más hecha en la consejería pastoral y tiene la respuesta más sencilla de todas. Pastor, hermano, amigo, ¿cómo sé si soy salvo? Fácil. ¿Cómo estás lidiando con tu pecado a lo largo del tiempo? Mirá cómo estás lidiando con tu pecado. Hermano Mauro, vos nos analizás a nosotros y tenés tu propia conclusión sobre si cada uno de nosotros somos salvos o no. Sí, yo los analizo todo el tiempo a ustedes. ¿Y saben qué miro? ¿Cómo lidias con tu pecado a lo largo del tiempo? Eso es lo que miro. Eso es por sus frutos lo conoceréis. Por su fruto es cómo lidian con el pecado a lo largo del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el que te impide el fruto. ¿El fruto cuál es? El carácter de Cristo formado en vos, la naturaleza de Cristo gobernando tu vida, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que impide eso? El pecado. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo que forma a Cristo en vos? El pecado. Entonces, si vos sos creyente, vas a lidiar con tu pecado. Lidiar con tu pecado no significa no pecar, significa lidiar, guerrear, buscar los medios de gracia. Ahora, si yo veo que una persona no lidia con su pecado, no que está pasando un mal momento, ojo, no que está pasando un mal momento, sino que no lidia a lo largo del tiempo, porque Jesucristo siempre habló, lo vimos en los primeros versículos, permanecer, 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 a lo largo del tiempo. Fruto es tiempo. Si yo veo que una persona no lidia, ¿qué nos dice Mateo 18? Dale tiempo para que lidie. ¿El tipo está en pecado? Bueno, anda vos solito a hablar y esperá. ¿Sigue en pecado? Anda con otro a hablar y esperá. ¿Ves? ¿Cómo lidia con el pecado a lo largo del tiempo? ¿Sigue con el pecado? Decíselo a la iglesia. ¿Sigue con el pecado? No es cristiano. ¿Ves? Es tiempo. ¿Cómo lidia con el pecado la persona a lo largo del tiempo? Eso determina que una persona es cristiana o no es cristiana. Y ni siquiera la Biblia nos deja a nosotros humanamente tener la seguridad 100%. Porque te dice que va a haber trigo y cizaña creciendo juntos. Creciendo juntos. Entonces vos lo vas a tener y vas a decir, mira, yo lo conozco hace 20 años y hace 20 años que lidia bien con el pecado. Y un día no lidió. ¿Te das cuenta que nunca podemos? Entonces, ¿qué hacemos? Le predicamos el Evangelio hasta el último día. A él y a mí. Porque él y yo somos lo mismo. Estamos cortados por la misma tijera. Por eso el Evangelio es tan necesario. Por eso el Evangelio es el triaje. Porque el Evangelio es la salvación que Dios nos ofrece en Cristo de nuestros pecados. ¿Sabes cuándo no necesitas más el Evangelio? Cuando no tenés más problema de pecado. Cuando no sientas que tenés más problema de pecado, ahí te podés venir y me decir, hermano, ¿sabes que yo ya no me estoy predicando el Evangelio porque siento que no tengo más el pecado en mí? Conversación que tendremos en otro mundo, porque en este no creo que lo tengamos. Le voy a dar un Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque Jesucristo tenía la posibilidad de hacer triaje, porque tenía un atributo divino de conocimiento. Entonces su elección, digamos, era más basada, más fundada, porque él tenía un conocimiento. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces, con más razón tenemos que ponernos estrictos en los agujeritos del colador. Porque Jesucristo tuvo un Judas. Imagínense cuánto podemos tener nosotros. Si él, que tenía conocimiento, tuvo un Judas, no porque se le pasó por alto, porque eso obviamente estaba en la sabiduría de Dios, imagínense nosotros. Lo que estoy diciendo es que ser un hermano mayor, un puesto de liderazgo, todas esas cosas, no tiene nada que ver con la dosis de evangelio que te tomas. Todos los días una capsulita de evangelio. Isaías 11:3-4. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. Entonces, ¿cómo hacemos triaje? Es facilísimo. Hablamos de pecado. Los que aman sus obras malas no vienen a la luz. Y los que Dios está trabajando en ellos, cuando le hablas de pecado, reconocen su enfermedad y se quedan en la conversación. O, variante número 3, se escapan, pero porque todavía no era el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Volvés a hacer un intento en el futuro. Si siguen escapándose, volvés a hacer otro intento en el futuro. Y así sucesivamente
hasta que puedas.